candidato a diputado nacional. Capitán, ¿qué propuestas lleva su partido en el caso de acceder a una diputación nacional? Bueno, nosotros somos un partido nacional, que en la capital federal vamos como Partido Popular de la Restauración con la lista 292 y en el resto de las provincias con el Partido Popular de la Reconstrucción, lista 51. Nuestras propuestas exceden el marco de la Ciudad de Buenos Aires y como candidato a diputado nacional los temas que nos preocupan son de orden nacional. El primer tema que nosotros estamos viendo como fundamental, si estuviéramos en el Congreso, es plantear ante el Congreso de la Nación la necesidad de fijar y definir objetivos nacionales por encima de los partidos políticos. No se puede seguir presentando leyes, depende la carga ideológica del partido o la conveniencia política del que está gobernando. Hay que definir en cada una de las áreas los objetivos y hay que ponerse de acuerdo para poder presentar leyes en cada una de las áreas del quehacer nacional que hagan a un proyecto de nación que no hay, común, conjunto. Nosotros tenemos varias propuestas desarrolladas en diferentes áreas, ¿no? El tema de la descentralización de las grandes ciudades, planteamos que no se soluciona el problema de vivienda, construyendo viviendas en las mismas villas miserias, sino creando nuevas ciudades, poblando el país y por supuesto dando a estos proyectos todas las comodidades que tienen que tener estas ciudades desde el punto de vista de las comunicaciones, de los caminos, del acceso a la educación y demás. Pero sacando a la población de las grandes ciudades, sobre todo de las periferias de las grandes ciudades, vamos a solucionar también un problema grave que es el tema del delito. Mientras más gente vive marginalmente alrededor de las grandes ciudades, más crece el delito, más crece la inseguridad y mayor también son los problemas de salud. Entonces, para nosotros es un tema prioritario el tema de la descentralización de las grandes ciudades, no solamente Buenos Aires y Capital Federal, sino también Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Es decir, sacar de esas ciudades una cantidad importante de población, creando nuevas ciudades en todo el país, que es además una manera de defender la soberanía nacional. Por otro lado, creemos que otro de los problemas gravísimos que hay es el tema de la coparticipación federal. Nosotros queremos plantear una ley que invierta el tema de la coparticipación federal. Si el presupuesto nacional, el Poder Ejecutivo lo presenta con seriedad, las provincias tienen que mandar a la Nación los fondos necesarios para cubrir ese presupuesto nacional. Y no que sea la Nación la recaudadora y que después envíe fondos a las provincias porque lo utiliza como un arma de captación de dirigentes o de presión sobre dirigentes que no son afines. Y además rechaza el principio del federalismo. Entonces nosotros creemos que los órganos de retención deben ser las provincias, que deben enviar a la Nación de acuerdo a lo que se vote para el presupuesto nacional. Si surgiera alguna emergencia, entonces se llama una reunión extraordinaria del Congreso, como hace Estados Unidos, y se plantea una necesidad que la tiene que votar el Congreso y entonces de esa manera se enviará ese fondo de emergencia. No hace falta más dinero si el presupuesto está bien hecho y seriamente hecho que lo que se vota en el presupuesto nacional. Por eso es la ley fundamental. Bueno, después hay que llevar adelante el plan de salud, que no hay en Argentina. Acá han confundido plan de control de la natalidad con plan de salud. Entonces han regresado todas las enfermedades endémicas, la chagas, la tuberculosis, bueno, ahora tenemos el dengue, la desnutrición y demás, porque no hay un plan de salud. Parecería ser que lo único que se impone en la Argentina es planes de control de la natalidad, cómo se reparten las píldoras al día después, cómo repartimos profilácticos. Esas son las teorías malthusianas de control de la natalidad para disminuir las poblaciones. Nuestro país necesita población porque necesita desarrollarse, tiene muy poca población para el extenso territorio, lo cual es peligroso. Por eso también va unido al tema de la descentralización de las ciudades y a la población de los lugares, de los espacios no ocupados que hay en la Argentina y que hay muchísimos. En el tema de educación, nosotros rechazamos absolutamente la línea educativa de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es de origen marxista, que tiene como su representante más importante en Argentina Filmus, y creemos que lo que hay que imponer es una educación de carácter perfectivo, que forme buenas personas en principios y en valores. Si nosotros formamos buenos niños, que sepan discernir lo que está bien de lo que está mal, después vamos a tener buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenos políticos, buenos trabajadores, buenos empresarios, pero primero buenas personas. Y después una ley de protección de las instituciones de la República, porque vemos lo que se está haciendo con las Fuerzas Armadas, sobre el paupérrimo presupuesto que le han dado para la defensa nacional, con esas atribuciones extraordinarias que tiene el jefe de gabinete de desviar las partidas que fija el presupuesto a donde ellos más consideren necesario, que lo suelen hacer para obras públicas, al presupuesto exiguo de la Fuerza Armada han sacado entre abril y mayo el 35%.
Es decir, están llevando al país a estado de indefensión en momentos muy difíciles, que las grandes potencias están detrás de los recursos naturales, que Inglaterra está reclamando 350 millas marinas a partir de Malvinas, que abarca toda la Antártida y 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Es decir, nosotros vemos con preocupación que acá se discuten estupideces, que las leyes que se están presentando en el Congreso no tienen ningún sentido y que las grandes leyes o las leyes importantes para definir un modelo de nación no están en marcha, y nosotros, aunque seamos minoría, pero estando en el Congreso, las vamos a plantear y vamos a exigir que se traten. ¿Cómo se hace para hacer campaña frente a candidatos que gastan millones, muchos de ellos de recursos estatales? ¿Cómo se puede hacer para hacer campaña con recursos modestos? Y es muy difícil. El sistema está armado de esta manera. Los fondos, la Constitución Nacional dice que el Estado debe mantener y sostener a los partidos políticos y que debe haber igualdad de condiciones. Eso es mentira. Hoy, faltando menos de 40 días para las elecciones, los partidos no han recibido un solo peso. Y vemos las campañas que ya están largando los candidatos que tienen mucho dinero propio o de empresas, y los candidatos oficialistas que utilizan los medios oficiales. Es casi imposible competir. Lo único que podemos hacer es boca a boca, con grupos, dando charlas, recorriendo, caminando. Se imaginan que es un poco el Cid campeador contra los molinos de viento. Pero bueno, hay que seguir peleando, participando, y la palabra clave es esa: invitar a la gente a participar. Si no, los sinvergüenzas siempre son los que quedan. Al grito del 2001 que se vayan todos, la respuesta de esta clase política fue: nos quedamos todos. Cambiamos de nombre de partido, pero nos quedamos todos. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Mucha gente ataca al ejército, básicamente atacando a los militares y poniéndolos todos en una misma bolsa. ¿Cómo se puede fomentar a la ciudadanía que vote un ex militar como usted? Bueno, escuchando las propuestas, considerando que las Fuerzas Armadas son imprescindibles para la existencia misma de la nación, no dejándose engañar con la memoria incompleta que nos quieren meter, y sobre todo a nuestros jóvenes que nos quieren vender, que los militares indudablemente cometieron errores, no hay ninguna duda, tantos errores como cometieron los políticos también, y que, vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo son imprescindibles. Es decir, si no, pregunten en Brasil, pregunten en Chile, pregunten en Estados Unidos, pregunten en la Unión Soviética. Lo que pasa es que tiene que haber Fuerzas Armadas al servicio de un proyecto de nación. Y no Fuerzas Armadas al servicio de ningún gobierno, sino de un proyecto de nación. Con respecto al gobierno nacional, ¿qué opina de este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, nosotros creemos que Cristina Fernández de Kirchner no gobierna, sino que gobierna Néstor Kirchner, que fingió durante mucho tiempo que ella estaba gobernando. En los últimos meses hay demostraciones muy ostensibles de que no es así, que gobierna él. El ejemplo más claro fue cuando la ministra de Salud planteó la ley de emergencia en el Congreso por el tema del dengue. Lo votaron en comisión, el oficialismo y la oposición de acuerdo, y cuando fue a la Cámara y se iba a votar, Néstor Kirchner desde la Quinta de Olivos llamó y dijo: no voten la ley. Es decir, no tiene ningún cargo más que ser en estos momentos expresidente y marido de la presidenta, pero es el que dirige la política argentina. Para nosotros es un presidente facto. Con respecto a la política internacional de este gobierno, ¿cómo ve que con pueblos históricamente amigos como Uruguay y el Perú hayan malas relaciones? Bueno, este gobierno se caracteriza por tener pésimas relaciones con casi todos los países. La política exterior es un desastre, por eso le planteaba antes el tema del reclamo inglés de las 350 millas. Fíjese que la representante argentina en la Comisión de Límites públicamente expresó en una conferencia que Argentina tiene problemas de límite con Uruguay, con Chile y con Inglaterra. Nosotros tenemos problemas de límite con Inglaterra. Inglaterra es usurpadora de las Malvinas. Y ellos mismos, los mismos ingleses, cuando se creó el Comité de Descolonización en Naciones Unidas, entre la lista de colonias puso Malvinas. Entonces los argentinos decimos que es un problema de límites. No es un problema de límites, es un problema de usurpación colonial, que todavía en el siglo XXI sigue latente. Es decir, yo creo que hay muy poca experiencia o muy mala intención en el gobierno nacional, y que se mueven en la inmediatez a ver si pueden conseguir algún beneficio económico, caso de Chávez, que les den unos dólares a cambio de bonos, o le saque de alguna urgencia con el tema de gasoil, pero no hay política exterior argentina, no existe. Ahora, con el cambio de mando en Estados Unidos, ¿qué opinan del presidente Barack Obama? ¿Cambiará la relación con el continente? Miren, una cosa